Hola. Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien, bien. ¿Todos una cerveza o qué? ¿Vamos? Perfecto, gracias. Chin, Bueno, chin, ¿no? chin, chin. Eso sí. Yo siempre apoyo, ¿eh? Digo, Ah, vale, vale. me pasó una vez rodando. Estaba rodando una escena de Cuéntame y era una comida familiar y había un brindis y de pronto apoyé y corta. Ricardo, no apoyes, tío. ¿Qué estás haciendo? Sí, fue bastante risa. Quería hacerte una pregunta incómoda para romper el hielo. Una entrevista en la que tú hayas pensado, me piro de aquí, que no sea esta. No, con lo que no puedo es con las preguntas manidas. De hecho, hubo una entrevista que me lo sacó en un titular. Pues hablando con un periodista de papel. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, quieras que no, yo llevo 17 años trabajando. Ya estoy harto de contestar siempre las mismas preguntas de mierda que siempre me hacen. Titular. Estoy harto de que me hagan siempre las mismas preguntas de mierda. Y fue como, joder, no. Si tuvieras un... O sea, ¿alguna vez lo has pensado con tus colegas en plan típico de... Si yo tuviera un bar, lo llamaría... A mí me gusta mucho el nombre del bar de Tony Soprano, el Bada Bing. Yo soy muy friki fan de Los Soprano, ¿eh? Yo viajé a Nueva Jersey y fui a una hamburguesería donde rodaron una escena. Sí, o sea, fan. Sí, Tienes como bares, como, yo qué sé, pues para una cita a este bar, con unos colegas a este bar, o para cenar o lo que sea. ¿El Sidi lo conoces? Arriba de la calle Barco. Sí. Me flipa el Sidi, o sea, sí, para ver el fútbol. Para ver el fútbol. Sí, con amigos, voy mucho allí. Yo es que soy del Depor, es más difícil que me ponga esos partidos. Mucho como, Claro, a mí he es visto así. algún partido del Depor allí, o sea, tampoco... Sí, contra el Madrid. Exacto. ¿Tienes tiempo para quedar con gente de tu vida? Sí, me va por épocas. Hay épocas en las que se me complica un poco más y lo paso un poco mal porque me gusta mucho cuidar a mi gente, a mis amigos. Mi madre a veces se queja y dice, ¿vienes aquí y no estás? Digo, ya, pero es que llego a casa, dejo las cosas, como con mi madre y me voy a tomar unas cervezas con unos amigos, que al fin y al cabo es lo que vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo y es nuestro plan, quedar a tomar unas cervezas y a ponernos al día. Oye, y con las redes sociales y todo eso, ¿qué tal lo llevas? Porque te he cotillado el perfil, que lo sepas. ¿Me has cotillado el perfil? Hombre, yo soy una stalker de manual. Ves aquí muchas fotos en plan de verbeneo con los colegas. Míralo aquí. El verbeneo, sí. Aquí, en el campito, tomándote una cerveza. Es más cool, sí. ¿Lo llevas bien lo de las redes sociales? A mí me gusta siempre mantenerme en la barrera en la que yo soy dueño de mis propias redes, que cuento lo que quiero. Pero, por ejemplo, yo tenía Twenty y era una red social en la que yo única y exclusivamente tenía a mis amigos. Claro, luego entró el follow, no, es que soy tu seguidor. Ya. Eso es un concepto que entró después con Twitter, con Instagram. Y claro, ahora no tenemos amigos, tenemos seguidores. Y claro, ahora ya no estoy para mis amigos, ahora estoy para mis seguidores. Entonces ahora tengo que estar bien, tengo que dar la sensación de que molo. Entonces yo intento dar un uso de old school, de como yo utilizaba el Twenty. Me gusta. Es un poco más o menos. Mi abuela los llama amigos a todos. En plan, ¿haces una foto para tus amigos? Es como, a ver. ¿Alguna vez te pasaba así algo como de decir, madre mía, las redes sociales, con algún seguidor, alguna cosa así de...? Me acuerdo cuando anuncié que dejaba Cuéntame, que me marchaba, que esta era mi última temporada, que rodaba. Te partiste el corazón a España, esto es así, es así. Bueno, tampoco nada es tan grande. El caso es que recibí un mensaje que es mi mensaje preferido que he recibido en mi vida, que me decía, tú no puedes irte de esa serie, tú perteneces a esa serie. Nos perteneces a todos, eres un cabrón. Y pensé como, ¡wow, tío! O sea... Oye, tú sirves de inspiración para, yo creo, para las nuevas generaciones también y para las no tan nuevas. ¿Tú crees? ¿Qué le dirías a toda esa gente que te tiene de alguna manera como un referente? Que intenten buscar dentro de ellos mismos qué es lo que les gusta. O sea, si realmente te mola, vea por ello y no te pongas excusas. No sé, esto se me ocurre. Oye, ¿y alguna vez tú, que trabajas tanto, te ha pasado de cerrar a veces trabajos en un bar tomándote una mau? De trabajo, alrededor de unas maus toda la vida. Toda la vida no, hace unos años. Claro que Exacto. Hace unos pocos años. súper bien. Brindas, apoyas y ya está, y para adelante. Oye, pues yo le he preguntado, hice en mi Instagram, dije, voy a tomar una caña con Ricardo Gómez. ¿Qué pregunta le queréis hacer? ¿Vale? Y he decidido quedarme con una que me ha gustado mucho. Bien. Muy importante. Por favor. ¿Por qué te llamas Ricardo Gómez? Así te lo digo. Es una pregunta para mi madre. Claro. Mi madre siempre dice que
que cuando me parió no sabía cómo me iba a llamar todavía. Me vio la cara y dijo, tiene cara de Ricardo. Punto. ¿Ah, sí? Sí, siempre me lo cuentas. ¿Eh? Tengo un ¿qué preferirías? Como en plan youtuber. ¿Qué prefieres? Sí, tengo. ¿Qué preferirías? ¿Que todos tus seguidores vean lo que estás haciendo a tiempo real o no tener nunca internet? Prefiero no tener nunca más internet que retransmitir mi vida 24 horas. Vale. No beber cerveza nunca más o no comer hamburguesas. Con la de comida que hay. Ya, total. Con la de comida que hay. O sea, Esta es fácil, complicada porque yo prefiero no comer hamburguesas nunca. no volver a sentarte en la terraza de un bar o no volver a sentarte en el Santiago Bernabéu. No. Es que las terrazas de... Ir al Bernabéu es una cosa que hago esporádicamente. Ir a las terrazas de los bares... No es fatal esto que estoy diciendo, pero es una cosa que hago más a menudo. Ya. Yo prefiero ir a las terrazas de los bares y ahí ver el fútbol. Para ir de concierto, ¿qué prefieres? ¿Una maestra de Mau o una barrica de Mau? Yo prefiero la maestra. No, hombre, es que la maestra, cuidado, ¿eh? Es fina. Ya. Es fina. Ahora, esta pregunta para mí, yo creo que es la más difícil porque yo tampoco la sé. Venga. ¿Qué preferirías? ¿La cerveza de mediodía del domingo o la primera cerveza del viernes? Cuando acabas... O sea, no sé, ¿qué dices tú? A ver, yo lo estaba pensando. Yo, por ejemplo, últimamente estoy como más de tardeo. Me gusta el rollo de... Primera del domingo, en plan como... Sí, y que se alargue. Sí, lo que pasa es que la del viernes la llevas esperando toda la semana. Ya. Entonces es como... Una mano. Ya, es verdad. Yo me quedo con la del viernes. Ya, yo qué poca personalidad. Yo me quedo con la de ti también. O sea, mi decisión era peor todavía. Bueno, pues has pasado mi test del que preferirías. ¿Sí? No había un bien ni un mal, pero No. Pero... me gusta demostrarte que te apoyo con tus cosas y eso. ¿Me dejas lanzarte una pregunta incómoda para el siguiente entrevistado o no? Venga, vale. Mira, me ha dicho Ricardo Gómez que te pregunte si te importaría leernos las últimas 5 personas con las que has hablado por Instagram privado. Ahí la suelto. Bueno, pues Ricardo, la entrevista ha durado lo que ha durado esta caña. ¿Ya está? Ya está. Vamos hablando. Ahora que lo seguimos. Exacto, esto, vamos por ahí. hablamos. Me marcho. Un Oye, beso. encantada. Te dejo. Chao, Vaya bien. Nico. Adiós. Ahora Mau 5 Estrellas sabe a más cosas. Sabe a cine, sabe a series, sabe a más creatividad. Gracias a gente como Ricardo que le pueden las ganas de crecer en el escenario. Y gracias a Ricardo esta caña ha tenido un sabor muy grande. Nos vemos en la próxima.